Con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Santo y Divino Espíritu. Santo y Divino Espíritu. Destruye en mí. Destruye en mí toda pereza espiritual. toda pereza espiritual. Toda indiferencia. Toda indiferencia. Todo miedo. Todo miedo. Toda duda. Toda duda. Lléname plenamente Lléname plenamente de tu paz, de tu paz, de tu gozo, de tu gozo, de tu sabiduría. de tu sabiduría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, A ti, Divino Espíritu, que eres Dios, y siempre nos acompañas. Y siempre nos acompañes. A ti sea el honor, A ti sea el el honor, poder, el poder, la adoración la y adoración la y gloria la gloria por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a ver, volví un poco rápido. Hoy vamos a ver este tema, ¿sí? El infierno. El infierno es dogma de fe de la Iglesia Católica, ¿sí? Y en general, como dogma de fe de la Iglesia Católica, se comparte la creencia entre todas las demás religiones, inclusive aquellas que no son cristianas. Pero el tema es la profundidad de lo que significa el infierno, ¿sí? Hoy en particular en nuestra iglesia, yo de chiquitito me predicaban el infierno, me enseñaban el infierno en la catequesis. Hoy es como que una palabra medio tabú, ¿no? Hoy las palabras que son medias complicadas es mejor no tocarlas, no tomarlas. El pecado tampoco se habla de pecado, ¿sí? Hay muchas cosas que hoy no se hablan, pero hay que hablarlas, porque no quiere decir que porque no se hablen no existen, y ese es el gran problema. Nos anestesiamos no hablando de ciertos temas y después ya creemos como que no existen. Y miren lo que va a decir la iglesia, luego vamos a verlo detenidamente, ¿no? Pero déjame primero en esto: quien no ama permanece en la muerte. Eso es fundamental. Entonces, bueno, si yo hiciera una pregunta ahora que no se la voy a hacer, ¿quién ama acá? Todos levantan la mano. Si yo preguntaría ¿quién ama? Todos levantaríamos la mano. Por ende, si todos amamos, todos, ¿cómo se llama? No nos mereceríamos el infierno. Miren cómo se complica todo, ¿no? O sea, nosotros podemos decidir, en el fondo, si queremos o no queremos el infierno. No me entendieron lo que le dije. Lo que le estoy queriendo decir es una sola cosa muy sencilla: que el hombre tiene la voluntad para elegir el bien y el mal. Por lo tanto, el hombre puede poner su voluntad al servicio de salvarse, o puede poner su voluntad al servicio de condenarse. La condenación, ¿sí?, se llama infierno. Que no estamos acá para dilucidar si es un lugar o un estado, no. Lo importante acá es entender qué es el infierno, qué es este dogma de fe y que existe. Que existe. Que no nos vamos todos por el cielo. Al contrario, hoy cuando terminemos de ver acá, vamos a ver que son más los que entran para este lado que para el otro. Porque no lo digo yo, lo dice la Escritura. Entonces hay que cuidar nuestra fe, cuidar la salvación. Entonces, ya vamos a ver después esto, ¿no? Quien no ama permanece en la muerte. Por eso que todos estos encuentros llevan con el tiempo a entender qué significa amar. Porque el amor de Dios, el amor que nosotros tenemos que imitar, no es precisamente el amor que le tenemos a la esposa, el amor que le tenemos a los hijos, el amor que le tenemos... No. Es otro amor. Es un amor sublime, un amor mucho más allá. No es el amor propio que nace del sentimiento del hombre. No. Es un amor que nace de la gracia dada por Dios en la cruz al hombre para que pueda amar en esa dimensión. Bueno, dicho esto, vamos a empezar con la Biblia, ¿sí? Yo hice esta introducción porque la primera cita en Isaías 14:13 va a hablar. Miren, hay alrededor de 57 menciones en la Biblia de la palabra infierno, ¿sí? De las cuales está más o menos repartida, la mitad en el Antiguo Testamento, la mitad en el Nuevo Testamento, ¿sí? Del infierno. Y esta cita con la que vamos a empezar es una cita hermosa. ¿Por qué? Porque nos va a hablar de un hombre
que se creía que estaban en el cielo. Como tanto hoy, se muere alguien, para el cielo. Se muere al cielo. Ya está con papito Dios, ya está con... Tranquilo, porque no es tan sencillo. Miren lo que nos dice el Señor en el libro de Isaías, ¿sí? Capítulo 14, versículo 13. Vamos despacito. Escuchen. Tú que habías dicho en tu interior. Escuchen, tú, cualquiera de nosotros, que habíamos dicho en nuestro interior, ¿qué cosa dijimos en nuestro interior? Ese tú sos vos, soy yo. ¿Ok? Así se interpreta la escritura. Sos vos, soy yo hoy. Tú Que habías dicho ¿qué en tu dijiste? interior. En tu interior, ¿qué dijiste? Dale. Al cielo voy a subir. Al cielo voy a subir. Gloria al Señor, aleluya. Ya estoy salvo. La misericordia de Dios es tan grande que no hay forma de que yo me vaya al infierno, yo me voy al cielo. ¿Tú qué dices? Al cielo voy a subir. Ajá. Por encima de las estrellas divinas voy a establecer mi trono. Escuchen. Me sentaré en el monte de los dioses, Allá, con Dios. allá por voy a los ir. confines del norte. Despacito, Cecilia, no me apures. Allá me voy. Al trono con Dios. Me voy a sentar allá, a disfrutar, a mirar, a observar, como mira Dios, que es la promesa que Dios nos ha hecho. Veremos cómo seremos como dioses. Veremos tal cual Él nos ve. Sigue, escuchen. Me sentaré en el monte de los dioses, allá por los confines del norte. Subiré sobre las crestas de las nubes. Me haré semejante al Altísimo. Ahí está, me haré semejante al Altísimo. Esa es la mente nuestra. Esa es la mente nuestra. Nosotros creemos que porque venimos a la iglesia, porque por ahí hacemos una cosita de acá, de allá, porque somos muy religiosos, vamos allá, nos ganamos el cielo, no sé cómo Dios. Está todo fantástico. Y el Señor dice, tú que crees todo eso, tú, Carlito, que crees todo eso, fíjate cómo es la historia. Dale. Pero has sido precipitado al Seol. Vos que te creías todo eso, has sido precipitado al Seol. A lo más hondo del pozo. A lo más hondo del pozo. Te creías en el cielo. ¿Dónde terminaste? En el infierno. Problema. El demonio es muy astuto, chicos. El demonio es muy fino. Cuando agarran la parte gruesa del demonio, que es allá Génesis 3, cuando le habla a la mujer, que así trabaja el demonio en todos los pecados, nos hace caer todo así nos hace caer. Pero en la medida que uno se va resistiendo, la gracia de Dios nos va permitiendo soportar la tentación, pero la tentación no es mala, el tema a sentir la tentación, nos va haciendo la cosa un poco más fina. ¿Y por dónde nos entra? Y nos hace creer que somos tan buenos que nos merecemos el cielo. Somos unos fenómenos, amamos. Nosotros somos amadores seriales. Y nos dicen una cosita así chiquitita. Nos vamos de la hora que estamos, nos vamos de la iglesia, nos vamos del grupo que estamos. A mí nadie me falta el respeto. Un amor terrible. No. Y eso es serio. Porque el demonio nos toca ahí. ¿Y qué ocurre? Cuando nos creemos de esa manera, no trabajamos por nuestra salvación. No pasa nada. ¿Cuál es el problema? Yo no vi que la iglesia si Dios está en todos lados. Gran energía, ateísmo puro. Y no creemos eso. Entonces, miren cómo dice la escritura. Volvemos al versículo 13. Dale, escuchen. Tú, que habías dicho en tu interior, al cielo voy a subir. ¿y dónde terminó ese que al cielo iba a subir y se había hecho un programa fantástico con Dios? Pero has sido precipitado al Seol, a lo más hondo del pozo. Eso podemos ser nosotros, tranquilamente. Por eso es importante hablar del infierno. Miren, vamos a esto. Vamos a Isaías 66, porque nos va a decir una nota muy importante. Ojo ahí, Cecilia, porque vamos a leer versículo 1, versículo 2, y después nos vamos a ir al versículo 24. ¿Ok? 1, 2, del 1 al 2, y luego al 24. ¿Ok? Bueno, vamos con eso. Escuchen. Esto dice Yahvé. Esto dice quién? Yahvé. No Carrillo. Vuelvo a repetir eso porque eso es fundamental. Estamos leyendo la Escritura. Y la Escritura es la palabra de Dios. El verbo manifestado, en este caso, en la Escritura. Dale. Esto dice Yahvé. Los cielos
son mi trono, y la tierra la alfombra de mis pies. Ajá. Pues ¿qué casa me vais a edificar? ¿O qué lugar de reposo, si el universo lo hizo mi mano y todo vino al ser? ¿Qué te está diciendo el Señor? ¿Qué me querés ofrecer si sos criatura creada por mí? ¿Quién sos vos para ofrecerme qué? A ver, ¿qué tenés en la cabeza? Porque no te das cuenta que el Dios soy yo, no sos vos. Y ese tú, que habíamos hablado en la cita anterior, es eso. Es creerte que vos sos Dios para decidir dónde vas, cómo vivís, y si estás en gracia o no estás en gracia con Dios, si tenés un pecado serio o no lo tenés. Vos, tu conciencia maneja tu historia, y tu historia no la maneja tu ser. Lo maneja el que te da el ser, y el que te da el ser es Dios. Por eso que dice, el cielo y la tierra es mío, papá. Yo te creé. Yo. Y escuchen. Si el universo lo hizo mi mano y todo vino al ser, Ajá. pues en esto he de fijarme, en el mísero y en el abatido. y en el ¿En qué me fijo? Escuchen. ¿En qué se fija el Señor? En el mísero y en el abatido, y en el que respeta mi palabra. ahí está la cosita, ahí ya empezamos a complicar, porque evidentemente ese anterior que decía tú que te crees esto, no le había respetado mucho la palabra del Señor, por eso terminó donde terminó, y acá dice que el Señor se fija que en el mísero, en el miserable, pero no el miserable de corazón, en el mísero, que dice que tiene una vida de sufrimiento, el abatido, el que está abatido, sale en ayuda, y en aquel que ¿qué? La palabra, ¿cómo dice? Aquel que respeta mi palabra. que respeta mi palabra. Miren qué importante, ¿no? Miren cómo nos va llevando la historia. ¿Sí? Porque en definitiva, los rebeldes, por eso que lo puse ahí, los rebeldes, creo que sigue algo más ahí. ¿Puede ser? ¿Un poquito más? ¿El versículo 24? El 24. Escucha. Todavía no lo hice. Dale. Escucha. Y al salir podrán ver los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Aquellos que se han rebelado contra el Señor. ¿Qué es rebelarse contra el Señor? ¿Atacar al Señor? No creer en el Señor. No creer ni aceptar que la palabra de Dios, que es la Escritura. ¿Me entiendes con la historia? ¿Y dónde terminaron eso? Pues su gusano no morirá, ni su fuego se apagará, y serán el asco de todo el mundo. Miren, los rebeldes. Miren cómo termina. La Biblia utiliza esto, el gusano que no se extingue, el fuego que no se extingue, para hacer paralelismo con el infierno. De a poquito nos vamos a ir metiendo, de a poquito nos vamos a ir metiendo, de a poquito, para que esto quede bien clarito, ¿sí? Porque hay cosas que hoy van a aprender que son interesantes. Miren, vamos al libro de Daniel. Ustedes saben quién es, bueno, un profeta, pero el libro de Daniel es un libro profético, de por sí, ¿sí? Y nos va a decir una cosa muy clarita, ¿sí? Daniel 12, versículo 1 y el 2. Escúchenlo, dale. En aquel tiempo surgirá Miguel. O sea que está hablando del tiempo futuro. ¿Surgirá quién? Miguel. ¿Y quién era Miguel? El arcángel Miguel. ¿Se acuerdan cuando vimos el otro día a María en el plan de salvación? Que apareció una señal en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, que estaba embarazada, que iba a dar un hijo varón, que iba a ser el que iba a regir con cetro de hierro a todas las naciones. Y estaba el dragón, Satanás, la serpiente antigua, el diablo, que iba a hacer ¿qué? Iba atrás de la mujer para devorarla. Pero ¿quién salió en auxilio de la mujer? El arcángel Miguel. Por eso que Daniel acá está hablando en forma escatológica, está hablando está hablando allá, repetí, escuche cómo lo dice. En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que se ocupa de tu pueblo. Serán tiempos difíciles, como no los habrá habido desde que existen las naciones hasta ese momento. Entonces se salvará tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Todos los inscritos en el libro se salvarán. Dale. Muchos de los que descansan en el polvo de la tierra Muchos de los que descansan en el polvo de la tierra, en el cementerio, ¿sí? Que significa dormitorio,
muchos, millones obviamente, ¿no? Durante toda la historia, que nos hemos convertido en polvo de donde venimos, ¿sí? ¿Qué ocurre? Se despertarán. Se despertarán, que eso ya lo vamos a ver cuando veamos la escatología en sí, como en la historia, después lo vamos a leer, por eso no se lo quiero adelantar, dale. Unos para la vida eterna. Unos se levantarán para la vida Eterna. eterna y Otros para vergüenza y horror eternos. eternos. Nosotros debemos entender una cosa, chicos, no estamos hablando hoy del alma, pero ustedes tienen que entender que el alma y el cuerpo están destinados a la inmortalidad. Por eso es muy triste cuando te encontrás con una persona que es atea o es religioso que no conoce nada, que decide en su vida vivir una vida como se le canta, ¿sí? Total de modo y listo. No, desgraciadamente le tienen que informar a esa persona que el alma es inmortal. Y el último día, cuando venga el juicio a las naciones, el juicio final, no el particular, que hoy lo vamos a ver también, el juicio final, va a resucitar el cuerpo y se va a unir a su alma, que no está en el cielo, pero está así en la presencia del Señor. ¿Sí? Porque Eclesiastés 12:7 dice que cuando se muere la persona, el cuerpo va al polvo de donde vino y el espíritu va a Dios que lo dio. Pero no es que esté gozando el cielo, no. Estará en un estado, vaya a saber cómo, pero está con Dios, pero no goza de la visión de Dios. ¿Sí? El día del juicio a las naciones, el último tiempo, el último día, ese cuerpo se va a unir al alma y de ahí va a ocurrir lo que acaba de decir Cecilia, que unos saldrán del polvo, resucitarán del polvo, se unirán al espíritu y irán para la vida eterna y otros para muerte eterna. O sea que no escapamos de Dios, no nos podemos escapar de Dios. Todos vamos a comparecer ante Dios, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Todos vamos a comparecer ante Dios y se nos pagará de acuerdo al bien o al mal que habremos hecho. ¿Sigue algo más ahí? Los maestros brillarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos a ser justos como las estrellas para siempre. Chicos, miren qué motivo tenemos para meterle la palabra de Dios. Despiértense, repetí, escuchen. Los maestros brillarán como el resplandor del firmamento, y los que enseñaron a muchos a ser justos. Los que enseñaron a muchos, hay que enseñar a la gente a salvarse. Hay que enseñar a la gente a salvarse, como me enseñaron a mí a salvarme. Que no sé si me voy a salvar o no, pero ya lo sé. Miren el premio hermoso que tienen aquellos que predican la palabra de Dios y no son rebeldes a qué, como habíamos visto antes, a qué, a la palabra, porque los rebeldes a la palabra terminan ¿dónde? Lo dice clarito, en el infierno, lo dijo la palabra, no lo dije yo. ¿Me entienden qué bonito que es esto? ¿Sí? O sea, no te libras de las manos del Señor así tan fácil. Vivo la vida que quiero, papá, me muero y listo. No, señor. Hay un premio eterno y hay un castigo eterno. ¿Sí? Seguimos. Porque acá está el punto. Esto es muy duro lo que vamos a ver ahora. Es muy duro. Esta cita de Marcos, capítulo 9, es muy dura. Después pueden meterse en esa cita y pueden ir a algunos paralelos para estudiarla porque tiene muchas derivaciones, pero esto tiene que quedar muy claro. Miren, vamos a leer entonces, ustedes saben, porque ya lo vimos, que con el pecado original, el hombre, si bien a través del bautismo recibimos el perdón del pecado original, nos queda la inclinación hacia el pecado. Esa inclinación hacia el pecado se llama concupiscencia de la carne. ¿Sí? ¿Está? Y ahora vamos a ver qué significa esto, porque si nosotros no combatimos ese deseo carnal que tenemos por el mal, si alguno no se ve así, vaya pensando en lo que estamos hablando, porque se da cuenta que la cosa es más seria de lo que parece. Nosotros tenemos que, ¿para qué? Para ganarnos el cielo tenemos que combatir contra nuestra tendencia hacia el mal. Los apetitos, como dice Gálatas 5:19 en adelante, de la carne. Lo carnal es lo carnal, lo espiritual es lo espiritual. Lo carnal nos lleva a la perdición, lo espiritual nos lleva al cielo. Miren, vamos con Marcos 9:43. Escuchen, vamos despacito y lo vamos a ir explicando un poquito.
Si tu mano te es ocasión de tropiezo, córtatela. Más vale que entres manco en la vida que ir con las dos manos a la ajena. No le pido que levante las No manos. se apaga. No le pido que levante las manos. Vamos a estar todo así. No, tranquilo. Vamos a explicar bien eso después porque hay que explicarlo. Pero escuchen, sigue. A todas las manos, ¿no? Dale. Y si tu pie te es ocasión de tropiezo, córtatelo. Más vale que entres cojo en la vida que ser arrojado a la ajena con los dos pies. Y si tu ojo te es ocasión de tropiezo, sácatelo. Más vale que entres con un solo ojo en el reino de Dios que ser arrojado con los dos ojos a la jejena, donde su gusano no muere y el fuego no se apaga. Pues todos han de ser salados con fuego. Buena es la sal, mas si la sal se vuelve insípida, ¿con qué la sazonaréis? Bien, escuchen. Miren cómo pone varias cositas acá. Ahora imagínense una persona sin un ojo, sin una mano, sin un pie, sin una oreja, nada. ¿Por qué? Fíjate, imagínense, es un Quasimodo, un monstruo. Un monstruo, ¿cierto? Ese es el corazón del hombre sin Dios. No, en serio. Esto no es para chiste. Pero hay que explicarlo porque hay un problemita. Aquí ha habido un gran católico, Orígenes, que nunca lo certificaron porque se castró. Porque la concupiscencia de él, como la de muchos de nosotros, puede ser el sexo. Entonces le costaba tanto que al interpretar mal esta escritura, sacate el ojo, si vos mirás mucho para acá, para allá, con gel, y sacás el ojo y ya no tenemos pecado. No, esa es la escritura. Ah, sí, no, te se ríe, pero es así. Es así. Él se castró. Por supuesto que después ya no tuvo más deseos carnales de ese tipo, entonces, bueno, perfecto. Él creía que estaba en santidad. No. La santidad se hace poniendo tu vida en Cristo, que a través de la gracia te saca del pecado. Entonces acá, ¿qué quiere decir todo eso que córtate la mano, córtate el ojo, etcétera, etcétera? Es muy sencillo, es una cosa muy sencilla. Tenés que cortar de tu vida todo lo que te relaciona con el pecado. ¿Entendés? Si pasás siempre por un lugar y hay una chica que te gusta, ¿entendés? Sacate el ojo, sacá el ojo de esa cuadra, andá por el otro lado, hermano. No pasé por ahí, ¿por qué? Porque la carne es débil. Un día el demonio te va a hacer caer. ¿Entendés? Resulta ser que, te pongo un ejemplo para que quede claro, resulta ser que te gusta lo ajeno, te gusta robar, pero claro, entraste en un club y dijeron, che, ¿quién quiere ser de tesorero? Yo. ¿Por qué? Porque le está dando rienda suelta a tu concupiscencia. ¿Saben un ejemplo de eso? ¿Saben quién es? Ustedes se ríen, ¿saben quién es un ejemplo de eso? El querido Judas. Judas es el tesorero de los 12. ¿Sabían? En Lucas 12:4 dice una cosa que es fantástica, porque viene una mujer y lo unge al Señor con un perfume carísimo. ¿Y qué dice que Judas? Acuérdense, 12:4. Dice, no, pero es una picardía. Tirar ese perfume para dar los pies al Señor. ¿Cuántos pobres podíamos alimentar? ¡Ay, qué corazón hermoso el de Judas! Mentira. Quería meter el perfume para quedarse con su parte. Lo mismo cuando dicen los protestantes. ¡Ay, la iglesia católica llena de oro! Y esto, si pudiera, se acabaría el hambre en el mundo. Si la iglesia católica vendía los bienes y la idea de comer a la gente. Judas, ¿por qué no vendes tu plata? ¿Por qué no vendes tus cosas? Tenés 2 autos, vende uno, dáselo a otro pobre. ¿Cuántas regalas tenés? 5. ¿Para qué querés 5, hermano? Con 2 te alcanza, vendés 3, regalala. ¿Me entiendes? El demonio trabaja así. Siempre mirando en el otro. Por eso que esto es de córtate la mano, córtate el pie, córtate esto, córtate lo otro, no significa que te tengas que convertir en un monstruo para entrar al cielo. Porque Dios es un Dios de belleza. Dios ha hecho las cosas perfectas. Miren qué bonito que son todos ustedes. Yo no, ustedes sí. Bueno, escuchen, miren cómo seguimos. ¿Les quedó claro esto? Esto es muy importante. Es muy importante, ¿por qué? Porque justamente
Si no actúas de esa manera en tu vida, ¿sí? Estás en el pecado. Y todos estos pecados que tienen que ver con el ojo, como lo dice ahí, son pecados que te llevan al pecado de muerte. Y ahí está el gran problema, que es lo que vamos a ver hoy. Dale, seguimos. Vamos acá, vamos con segunda de Tesalonicenses. En la segunda carta de los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6, nos va a decir una cosa que es muy importante, porque nosotros somos cristianos. No somos cristianos, ¿ok? El cristiano es aquel que sigue a Cristo, ¿ok? ¿Estamos ahí? Y acá no vamos a entrar de que católico, que no, es el cristiano, punto. El que persigue a Cristo, quiere decir. Ok, miren cómo dice la Escritura. Dice cosas muy interesantes y muy serias. Segundo Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 6. Dale, escucha. Porque es propio de la justicia de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Miren lo que dice el Señor. El Señor dice que te ama tanto que te cuida. Que te cuida. Te dice que el combate de la fe lo tenés que dar. José, el combate de la fe lo tenés que dar. Pero no le gusta que no sé qué. El combate lo tenés que dar. ¿Sabes por qué lo tenés que dar? Repetí, escuchen. Porque es propio de la justicia de Porque es Dios propio de la justicia de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. No te preocupes si te persiguen. Si te persiguen, ponete contento, porque algo bueno estás haciendo. Preocupate cuando sos uno más y nadie te saluda. Es nadie nada. Cuando te critiquen, ponete contento. Lo dice la palabra. Lean después la bienaventuranza, capítulo 5 de Mateo, del 7, 8 en adelante, es una vez esa. El cristiano que haga las cosas de Dios seriamente se debe poner contento cuando lo persiguen, porque es el signo de que seguís a Cristo. Porque Cristo es el signo de contradicción. El signo de contradicción. Por eso en las comunidades se pelea todo el mundo. ¿Por qué? ¡Ay, seamos uno! Tomemos mate, comamos torta. No. ¿Por qué es difícil la unidad? ¿Por qué? Porque hay gente que vive el Evangelio y gente que no la vive. Y ahí hay un problemita, hay una señal de contradicción, porque el que vive el Evangelio, y este que se cree. Porque este que... No, ese vive el Evangelio. Y vos no lo vivís. Y ahí empiezan los rencores, las divisiones, la discordia, la envidia, el rencor, el odio, todo sale de ahí, de las divisiones. Repetí y seguí. Empecemos. Escucha. Porque es propio de la justicia de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros, los atribulados, los cristianos, concederos el descanso junto con nosotros. Ahí está. Cuando el Señor Jesús se revele desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. ¿No obedecen a qué? Al Evangelio, De nuestro Señor Jesús. No robarás, robo. Honrará a tu padre y a tu madre, perro y gato con los padres eternamente. No consentir deseo impuro, desde la piedra del barrilete, no hay ningún problema. Y así sucesivamente. Repetime esa última parte. Se le fue el dedo. No. Cuando el Señor Jesús se revele, desde el cielo con sus poderosos ángeles en medio de una llama de fuego y tome venganza de los que no conocen a Dios y de los que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna. ¿De qué está hablando? Una condena eterna, una ruina eterna. Porque ya vimos antes, cuando vimos el purgatorio, que hay una condena que no es eterna, que es el purgatorio, donde van todas las almas que no han muerto con pecados serios, que condenen al infierno, que hoy si tienen tiempo, al último, vamos a ver cuáles son todos esos pecados de muerte que habla la Iglesia, que es muy importante, pero eso lo vamos a ver después. Primero vamos a terminar a ver el concepto real del dogma que es del infierno. ¿Sí? Entonces fíjense, el que no quiso aceptar a Dios,
El que no conoce a Dios cuando tuvo todos los medios necesarios para conocerlo, a Cristo. El que no sigue su palabra, el que no obedece su palabra, tiene un destino: infierno. Por más que a muchos les produce escozor. Bueno, ya deberá de dejar de producir escozor, porque acá estamos diciendo la verdad, está diciendo la escritura. Punto. Seguimos. Vamos con la próxima. ¿Falta algo más? Dale, seguimos. Estos sufrirán la pena de una ruina eterna, Muy bien. alejados de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, Ahí está. cuando venga en aquel día a ser honrado por sus santos y admirado por todos los que hayan creído, pues nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. ¿Entienden? ¿Es claro o no? Levante la mano si es claro. No, si no es claro alguien, levante la mano y lo explicamos. Bien, bueno, estamos atentos. Excelente. Bueno, miren, vamos a seguir. ¿Se acuerdan ustedes la parábola de la cizaña y del trigo? ¿Se acuerdan? Todo muy bonito, una cosa, nos imaginamos la paja, una paja de aquí, el fueguito acá, todo fantástico. Miren lo que dice cuando el Señor explica lo que significa esta parábola, que se lo explica a quién, se lo explica a los apóstoles, ¿ok? Al pueblo no se lo explica, se lo explica a los apóstoles. En el capítulo 13, versículo 40, fíjense lo que va a decir, Dale. ¿Vamos? ¿La tenemos? Mateo, capítulo 13, versículo 40, escuchen. Esta es la explicación de una partecita de la parábola de la cizaña, ¿sí? Dale. De la misma manera, pues que se recoge la cizaña y se la quema en el fuego, así será al fin del mundo. Miren, ¿qué compara el Señor? De ese campo donde los católicos estaban dormidos, vinieron los demás, sembraron cizaña, cuando se despertaron para arreglar la macana, como no podemos cuidar que en la iglesia no entre la cizaña y nos dormimos como tontos, bueno, después digo, ay, ¿y qué hacemos, Señor? ¿Los echamos a todo esto? No, tranquilo, no podés, te dormiste. ¿Sí? Bueno, escuchen lo que dice ahí, dale. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los que actúan inicuamente. Miren qué interesante. Miren, la Biblia en muchos lugares, lo pueden buscar después, si escudriñan esta cita, pueden ver, habla de escándalos. Y en otros pasajes de la Biblia dice, hay de aquellos que escandalizan a los más pequeños. Y los más pequeños no son los chiquititos de catequesis. Los más pequeños son aquellos adultos como nosotros, ¿sí? Que tienen una fe chiquita, porque recién están recibiendo la palabra de Dios, que recién están dejando que el Señor vaya trabajando en sus vidas. Dice, hay de aquellos que escandalizan a los más pequeños. Más le valdría ponerse, ¿te acuerdan? ¿De acuerdo? De molino, y tirarse al mar. Y esto es muy importante, porque habla de escándalos. ¿Y qué es un escándalo? ¿Qué es un escándalo? Un escándalo es cuando la palabra dice esto y alguien que es referente, porque los escándalos no lo hace la gente común. Un escándalo político, ¿qué sería? Ay, que el concejal de acá, no, que concejal. Alguien que es representativo de, el intendente, el gobernador, el presidente, un legislador, un senador. Bueno, ahí está hablando de la jerarquía de la iglesia. Ojo con aquellos que escandalizan. Ojo. Porque él es el más importante, que tiene que conocer la palabra de Dios para guiar al pueblo sobre esa palabra. Porque si no, el pueblo se puede escandalizar. Y el que se escandaliza, ¿qué hace? Se va. Y se puede condenar. Y después te la cargo vos también de esa alma que se perdió. Escuchen. Entonces, ahí está hablando del juicio final. Ahí está hablando del juicio de las naciones. Cuando venga Cristo, está hablando, donde va a hacer que va a separar la paja que creció con el trigo. ¿Ok? Porque déjenme decirle que en esta reunión hay paja y hay trigo. ¿Quién es? No sé. Pero eso es así. En cualquier pool de gente, esa palabra se cumple. Esa palabra no puede no cumplirse acá. Se cumple acá también. En cualquier reunión donde haya gente reunida, está la cizaña y está el trigo. Lo que pasa es que hay algo muy bonito que hay que entenderlo. Que
tiene que ver con la exégesis bíblica de eso, porque el Señor también siempre te espera. ¿Y por qué dentro de tantas cosas le dice a los apóstoles que no corten el trigo, la paja, que no la saquen? ¿Por qué? Porque mucha de esa paja se puede convertir en trigo. ¿Sí? ¿Y por qué usa el ejemplo de la cizaña? Porque vos ves una espiga de cizaña y ves una espiga de trigo y no sabes diferenciarla. Por eso que acá no hay nadie que tenga el título de una cosa a la otra. Somos todos iguales. Por eso le dice el Señor que solamente Él conoce el corazón de las personas. Nosotros no. Ay, que son tan buenos. ¿Me entendés cómo es la cosa? Entonces esto es maravilloso. El Señor, en su amor, en su espíritu amor, te da el tiempo hasta el último de tu vida para que te conviertas de cizaña a trigo. Bellísimo. Amor. El amor que habíamos hablado al principio, ¿no? El que ama, Él es el que ama. Dale. ¿Algo más? El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles que recogerán de su reino todos los escándalos y a los que actúan inicuamente, y los arrojará en el horno del fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Espero que acá haya bastante oído para escuchar, porque eso no hace falta explicar más. Seguimos. Esto es importante porque esta cita de Mateo 25, del 31 en adelante, es una cita que siempre se predica, muy bonito, cuando habla de los cabritos y las ovejas. Yo no he escuchado nunca predicar los cabritos, siempre escuché predicar las ovejas, que están a la derecha. Benditos de mi Padre al cielo. Fantástico, gloria al Señor, aleluya, vamos todo al cielo. Pero resulta ser que este pasaje bíblico tiene dos partes. Una son las ovejas y otra son los cabritos, la cizaña. Son los cabritos. El trigo son las ovejas. ¿Okay? Vamos a ver qué nos dice, no la primera parte, porque la primera parte la sabemos todos. Dale comer al hambriento, todo lo que hiciste así, a mí me lo hiciste, benditos de mi Padre a la vida eterna. Bueno, vamos, bonito. Hoy estamos hablando del infierno, ¿sí? Y el infierno nos va a llevar a conocer a quién, a los cabritos, que también existen. Miren, vamos a leer. Lo leemos en el versículo 41. Dale, es cortito. Dale. ¿Del 25 o 26? 25, capítulo 25, 41. Ok. Entonces dirá también a los de su izquierda. También dirá a quién, a los de su izquierda. ¿De cuándo está hablando ahí? En el juicio final. ¿Ok? Dirá a los de su izquierda. Dale. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. O sea que hay un lugar, que es el infierno, que está preparado para quién? Para el diablo y sus ángeles. ¿Ok? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me acogisteis. Miren qué interesante. Esto es terrible. Terrible, porque el protestantismo fundamenta su fe en la sola fe. Sola fe. Yo tengo fe en el Señor, pero en el Señor ya estoy salvo. No hay que hacer más nada. Yo creo en Jesús, soy salvo. No todo. No todo. Pero la rama metodista, la rama bautista, bueno, algunos pentecostales, bueno, medio variado, ¿no? Pero la mayoría, una gran parte del protestantismo cree que se salva por la sola fe, y son salvos del momento exacto en que Cristo redimió al mundo. Entonces después hagas lo que hagas, cometas los pecados que cometas, ¿me entendés? No vas a perder jamás la salvación. ¿Sí? Como ya dije cuando vimos sola fe, Lutero decía que él podía fornicar todo el día con el que sea y no ponía en riesgo su salvación. Miren la locura, ¿no? Y escuchen lo que estamos escuchando ahora. Dale, escuchen. Dale. Y te dimos entonces cuando te vimos forastero y ¿Cuándo? Escuche, entonces Jesús le dice,
porque no me diste de comer, no me diste de beber, no me vestiste, no me visitaste en la cárcel, no me visitaste cuando estaba enfermo. Entonces, los del izquierdo, los cabritos, miren lo que le van a decir. ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel? Nunca te vimos, Jesús. ¿Cómo me va a echar a mí la culpa de que no hice todo eso por vos y nunca te vi? Claro que nunca me viste, nunca me escuchaste. Nunca escuchaste la palabra, jamás. Siempre te escuchaste a vos mismo. No pudiste salir nunca en tu vida de vos mismo. Ese, ¿te acuerdas cuando arrancamos hoy? Yo, que me voy a decir, no, al cielo te fuiste. Entonces fíjese que es terrible. ¿Cuándo pasó eso, Señor? Y escuchen lo que dice el Señor. Y el rey les dirá: os aseguro que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, Ajá. a mí me lo hicisteis. Ajá. Todas esas obras de caridad son las obras que tiene que hacer el hermano. Si el mundo fuera cristiano, no existirían los pobres. Por supuesto, lo que estoy diciendo es una utopía. Es una utopía. Ni siquiera es un deseo porque es imposible. ¿Sí? Donde hay dos personas ya hay un conflicto. Por el pecado original, donde hay dos personas hay un conflicto. ¿Me entendés? Esto está terrible, ¿por qué? Porque el Señor nos enfoca muy claro. Cuando tenés que hacer obras de caridad para ser un cordero, no hiciste obras de caridad, te quedaste sentado engordando tu vida todo el tiempo a través de la concupiscencia de tu carne, tu yo, no te pudiste salir de ahí, ¿entendés? Y eso es lo que a mí no me hiciste. Y si no hiciste eso, por eso que la iglesia dice, el otro es Cristo. ¿Por qué el otro es Cristo? Porque Cristo está en el pobre, en el necesitado, en el angustiado. Y no pensemos así porque los pobres, el pobretismo, como entendemos nosotros ahí en Castro Misericordia, que claro que son más que pobres. ¿Sí? Pobres, acá ha un montón de gente pobre. Espiritualmente, con problemas familiares, problemas en el trabajo, lo que fuera, que necesite una mano. Y uno puede, en su medida, dar una mano. Como yo, a mí me ha dado tantas manos, ¿sí? A todas las personas. Entonces, todo eso que no me hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces el Señor va a definir, versículo 46, escuchen. ¿Qué va a definir? Entonces dirán también estos: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, o sediento, o forastero, o desnudo, o enfermo, o en la cárcel, y no te asistimos? Ajá. Y él entonces le responderá: os aseguro que cuando dejasteis de hacer con uno de estos más pequeños, también conmigo dejasteis de hacerlo. Y escuchen ahora. E irán estos a un castigo eterno, y los justos a una vida eterna. No hace falta ponerle, agregarle, ni sacarle, ni ponerle, ni explicar absolutamente nada. Ahí tienen el infierno y tienen el cielo. No habla del purgatorio ahí. Cielo, infierno. Así es sencillo. Si no conocemos sobre el infierno, ¿cómo vamos a protegernos de que nos pase eso? Si no conocemos la palabra. San Jerónimo dice, de conocer la Escritura significa desconocer a Cristo, y obvio, sin la palabra de Dios. Miren, esta cita es muy sencilla, muy fácil, y muy cortita, y la tienen que tener presente siempre en el corazón, porque fíjense, todos tenemos momentos de tribulación, momentos de angustia, momentos difíciles en la vida, todos somos seres humanos. Bueno, y en esos momentos tenemos que tomar siempre decisiones. Y fíjense el Señor, ¿cómo lo define? En Mateo 10:28, esta cuestión nos pone la carne por un lado y el espíritu por otro. Y nos pone dónde nosotros tenemos que tener puesto nuestro corazón a la hora de tomar una decisión sabia de vida eterna. ¿Sí? Porque como ustedes no lo crean, el cristiano vive el hoy, no mañana, vive el hoy. Y todas las decisiones que el cristiano toma el hoy son todas decisiones de vida eterna. Entonces el Señor, con esta cita hermosa, que dice que no teman a los que matan el cuerpo. Chicos, en este momento en Nigeria hay un promedio de 150 mártires diarios. Vamos de nuevo. En Nigeria, en la iglesia católica,
hay un promedio de 150 mártires y sacerdotes y laicos por día. Hay una persecución enorme. ¿Se acuerdan lo que leímos ahí? ¿Qué pasa con aquellos perseguidos? Dios le va a dar en la tranquilidad, seguramente está en la tranquilidad del cielo, porque la iglesia dice también una cosa muy importante: todos aquellos que mueren, mártires por no renegar a Cristo, ¿sí? Eso van automáticamente al cielo, porque dieron lo más importante que tienen, que es su vida. Ahí no hay juicio, no hay nada que sé. ¿Qué juicio le da a un tipo que dio la vida por Jesús? Si Jesús dio la vida por vos, vos la das por Jesús, ya está todo al lado, hermano, no demos más vuelta. Por eso que la iglesia dice que todos los mártires, o sea, que entregan su vida por no renunciar de Cristo, se van al cielo. Y eso es lo que construyen la iglesia, y son los que hacen que nosotros podamos hoy decir que la iglesia católica es la iglesia de Cristo, la iglesia bimilenaria. ¿Por qué? Porque esa sangre ha ido haciendo que esa iglesia exista durante tanto tiempo. Sin esa sangre de los mártires no existiría la fe. Y si no existiría esa fe, no seríamos la iglesia verdadera. Ese es uno de los elementos centrales por los cuales la iglesia católica es la iglesia de Cristo. Porque tienen mártires. Gente que no renuncia a Cristo y le cortan el cuello hoy. Y poco se habla. Hablamos de Ucrania, a ver, sí, también hay que hablar de esas cosas, pero nos olvidamos de nuestros mártires, nuestros hermanos. Son nuestros, como nosotros. Están reunidos así en un lugar así, charlando, que ellos los encuentran y los matan. Y siempre le dan la opción, renunciar a Cristo, hacerte musulmán y vamos. No hay ningún problema. Y no renuncian. Entonces siempre cuando pasan estas cosas dicen, no, bueno, eso pasaba en el primer siglo, en el segundo siglo. No, señor. En la iglesia católica eso pasó siempre. Por eso tenemos la certeza que es la iglesia de Cristo. Porque ahí está la fe pura. Entonces el Señor dice, teman, no al que puede matar el alma. Teman más bien al que puede arrojar el cuerpo y el alma a la ajena, al infierno. ¿Se dan cuenta que habla del cuerpo y el alma? Miren, Santo Tomás dice una cosa aquí extraordinaria. Me costó entender un poquito, pero después entendí. Hay gente que se va directamente al cielo. Pero ¿cómo se va? En espíritu. Y dice que si bien está contemplando a Dios, lo está contemplando a Dios porque está en el cielo, dice que esa alma nunca está plena hasta que el último día se encuentre definitivamente con quién, con el cuerpo, porque el hombre no es cuerpo, el hombre no es alma, es cuerpo y alma. Maravilloso. Por eso que acá dice, no temas a que te quite el cuerpo, el que te mate. No temas a ese. Temes más bien a aquel, ¿sí? Que te puede mandar el cuerpo y el alma al infierno. Temes a aquel que te puede llevar por un mal camino. Temes a aquel que te puede hacer caer el pecado todo el tiempo. Tantas cosas que le pasan al ser humano, ¿no? ¿Lo leo? No. Vamos a terminar con estas dositas, porque las dositas son duritas. Y no la vamos a predicar flojita, la vamos a predicar como corresponde, ¿no es cierto? Ahora, muy bien, tenemos el asentimiento para ahora, listo. Vamos, Apocalipsis 20:12. Vamos a ver qué pasa. Vi también a los muertos, Escuchen. grandes y pequeños. Miren, Juan, en la revelación que dio la Escritura, dice que vio a los muertos. ¿Qué cosa? Grandes y pequeños, de pie delante del trono. O sea que vio muertos, ¿sí? Delante del trono. ¿Ok? Que estamos hablando, tranquilo, no se desesperen. Vio muertos, grandes y pequeños, delante del trono. Fueron abiertos unos libros y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Hay un libro, que es el de la vida. ¿Estamos ahí? Dale. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. ¿Cómo entonces puede ser que nosotros los católicos hoy creamos que la salvación es por fe? Y digo los católicos, ¿saben por qué? Porque nosotros ahí tenemos una obra maravillosa, que no nos faltan voluntarios. No nos faltan voluntarios. Yo te diría que nos sobran voluntarios.
Pero quieren que diga una cosa, no creemos. ¿Por qué no creemos? No creemos porque ya no creemos que la salvación es por obras. Porque la Escritura dice que hay un libro, donde está escrito, ¿qué cosa? Todas las obras que hiciste, al que alimentaste, al que vestiste, al que asististe en la cárcel, al que asististe en el hospital, etcétera, 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 etcétera. Aquel que lo formaste, aquel que fuiste un maestro para él, aquel que lo sacaste del mundo, aquel que lo sacaste del pecado, aquel que lo ayudaste, aquel que lo escuchaste. Vuelvo a repetir y seguimos. Escuchen. Vi también a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Fueron abiertos unos libros, y luego se abrió otro libro, que es el de la vida. Y los muertos fueron juzgados según lo escrito en los libros, conforme a sus obras. Apurémonos, porque no sabemos qué tiempo tenemos. Empecemos a anotar obras. Pero ¿saben cuál es el problema? En un currículum podemos inventar. Un currículum perfecto, vamos, lo presentamos y engañamos a cualquiera que lea el currículum. Pero a Dios no lo podemos engañar. Porque el que escribe la obra no somos nosotros. El que escribe la obra en ese libro de la vida es el Señor. No lo podemos engañar. Y nosotros vivimos como aquellos que creen que la salvación es solamente por fe. Por eso que hoy no encontrás obras católicas. Cuando la Iglesia Católica hizo todo lo que el mundo moderno hoy conoce, facultades, hospitales, ciencias, todo lo hizo la Iglesia Católica. ¿Saben quién descubrió usted el Big Bang? Un sacerdote católico. ¿Me entienden como la historia? No sé cómo decirlo, nos hemos dispersado en las cosas fundamentales de la fe, en la doctrina, nos hemos dispersado. Porque ahí dice el Señor, ¿sí?, que va a abrir el libro de la vida. Y en otro libro están todas las obras. Y seremos juzgados según nuestras obras. Dale, escuchen. El mar devolvió los muertos que guardaba. ¿Qué significa el mar? La tierra. El mar ahí significa el lugar de la muerte, el polo. El mar devolvió ¿qué? ¿No vieron usted por qué dice eso? ¿Qué pasa el mar? Cuando vos tirás el cadáver al mar. Acá no lo encuentras más. ¿Dónde termina el cadáver? En la orilla. El mar devuelve todo lo que le tiraba. Todo. Tiraba el mundo y en el medio mar no hay ningún se lo saca encima. Y el mar devolvió los muertos. El mar devolvió los muertos. Dale. El mar devolvió a los muertos que guardaba. La muerte y el Hades devolvieron los muertos. La muerte y el Hades devolvieron los muertos. Acá está hablando de esta unión del alma y el cuerpo, ¿sí? Ya lo van a ver. Dale. Y cada uno fue juzgado según sus obras. Cada uno fue juzgado según sus obras. El mar devolvió los muertos, lo que ya no era polvo, se transfiguró, ¿sí? Se unió con ¿qué? Con el alma que estaba en la presencia del Señor, esperándola, que el cuerpo resultara el último día, y ahí fue juicio por obras. Seguí. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Eso. Escuchen. ¿Escucharon lo que dijo ahí? Hay dos muertes, chicos. Dos muertes. La muerte primera, ¿qué cuál es? La muerte del cuerpo. ¿Sí? Pero después está la otra muerte, segunda, que es cuando te ganas el infierno. ¿Sí? Donde el cuerpo y el alma, con el juicio, ¿sí?, son arrojados al infierno. ¿Qué es la segunda muerte? ¿Por qué es la muerte? Ahora vamos a ver. Porque no va a decir. Porque no vas a decirlo. Te perdés la visión de Dios eternamente. Sí. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda, junto con los que no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son los que están escritos en el libro de la vida? Juan 3:5. Porque nadie puede entrar al reino de los cielos si no fue regenerado del agua y del espíritu, el bautismo. Esto no es joda. No importa si se bautizan los chicos. No están bautizados, se bauticen cuando sean más grandes, cuando quieran. Ignorantes. ¿Con quién? Con aquellos que no están escritos en el libro. Dale. Luego vi un cielo nuevo y una tierra nueva,
porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron Desapareció. ¿Ah? y el mar no existe ya. Ya está. No hay más muerte, no hay más tribulación, no hay más nada. Está el infierno, sufrimiento eterno y el cielo, paz, alegría, sabiduría de Dios eterna. Y para terminar, vamos a esta cita que la quería dejar para el último, porque siempre explican la puerta grande. Y siempre te explican que la puerta chiquita era el lugar donde pasaban los camellos, donde no estaban los camellos en los castillos. Entonces era un lugar donde la gente se escapaba, un lugar chiquitito, así, ¿viste? Bueno, siempre explican eso, pero el último no sé para qué lo explican. Porque acá está hablando de otra cosa, chicos. Acá está hablando de otra cosa, y lo vamos a escuchar. Dale, escuchen. Vamos a Mateo 7, versículo 13. Escúchenlo, por favor. Dale. Entrad por la entrada estrecha, Te está llamando, te está haciendo entrar. Eso, entrar. porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. ¿Y ese cuál es ese camino? Ese es el camino donde le damos rienda suelta a la concupiscencia. No tengo que hacer nada, no tengo que trabajar por mi fe, por mi salvación, no tengo que ir a misa porque tengo que confesarme con un sacerdote, porque tengo que bautizar a un niño, y porque tengo que pertenecer al grupo, si Dios está en todos lados, a mí déjame vivir tranquilo, y porque me tengo que casar, y porque tengo que tener hijos, y por qué. Vas derechito por la puerta grande, derechito. Y te digo eso, entra por la puerta, empieza de nuevo. Entrar por la entrada estrecha, Estrecha, la que tenés que complicarte la vida, porque vos, el hombre, por naturaleza, quiere estar por la puerta grande, no te quiere agachar, ¿me entendés? Te ponen una puerta grande acá, y la chiquitita acá, ¿por dónde entrar? Y esta más cómoda, no tengo que hacer ningún esfuerzo. Acá tienes que gatear, tienes que gatear la vida. Tienes que agarrarte de las patas de Jesucristo, pedir perdón todos los días por tus pecados, recibir la gracia que te da el Señor, para poder pasar de una libre de frente, mi amor Señor, por esa puerta chiquitita. Eso, entrar por la puerta estrecha, porque es grande y después, dale, pero no le quiero meter palabra mía. entrar por la entrada estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición. Ajá, Y son muchos los que entran por ella. En cambio, qué estrecha la entrada y Escucha. qué angosto el camino que lleva a la vida. ahí, deja ahí. ¿Quedó claro eso? ¿Quedó clarísimo? Y para terminar la partecita de la Biblia, no te vayas. Para terminar la partecita de las citas estas que vimos sobre el infierno, que me parece que hay muchísimas más, pero con esta creo que estamos bien, miren cómo termina el pasaje en el versículo 14. Y pocos son los que lo encuentran. Y pocos son los que los católicos mandamos todo el cielo. ¡Pa! ¡Puerta al cielo! ¡Pum! Puerta, a mí me da puerta estrecha. Y entonces que la escritura dice, que, repetime por favor, no quiero meter palabra mía. Hay que hacer otras cositas. Pero no. En cambio, qué estrecha la entrada y qué angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que lo encuentran. O sea que eso no está diciendo algo, que son pocos los que encuentran en ese camino. ¿Y qué me está diciendo? A mí por lo menos me está diciendo, Carlito, enfocarle a la puerta estrecha, eso, vamos juntos, a la estrecha. Convirtámonos en Cristo. Dejemos el pecado. Ya, basta. Empecemos a ver a Cristo, a ayudar a Cristo, a amar a Cristo. Por eso el que ama, permanece en la vida. Y el que no ama, no permanece en la vida. ¿Y termina? ¿Cómo termina? Me encanta escucharlo. No me encanta porque soy masoquista, me encanta porque me llama a la reflexión. Y pocos son los que lo encuentran. Pocos son los que encuentran el camino a la vida, la puerta chiquita. ¿Quedó claro? Bien. Ahora nos vamos a meter. ¿Vieron todo lo que escuchamos ahora? ¿Sí? Tratamos de tomar del Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, terminamos prácticamente el Apocalipsis. Vamos a ver ahora la Iglesia cómo interpreta esto. ¿Por qué? Porque tiene que haber un orden de interpretación. Yo hablo un poquito así porque está Sebastián también, que tiene otra religión, y hay cositas que usted también lo tiene claro, ¿no? Pero él también. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Hay una verdad, no hay dos. Ahora,
Fíjense una cosa, el protestantismo interpreta la escritura por cuenta propia. O sea, él puede interpretar la escritura de la Biblia y puede interpretar la escritura. Yo puedo leer la Biblia y interpretar la escritura. Todos hablan como leer la Biblia y interpretar la escritura. Resulta que hay un problema. A la hora de los bifes, cuando tengamos que anotar o decir lo que nosotros entendimos de lo que leímos, ¿saben cuántas interpretaciones va a haber? Tantas interpretaciones como personas que leyeron la Biblia. Entonces yo la verdad no es una. La verdad soy yo. O sea, la verdad de la Biblia es lo que yo interpreto. La verdad de Nacho y la verdad de él, como él interpretó, la de Seba, la de Alex. Y ese es el gran problema que tiene el protestantismo. Por eso que se vienen separando en forma automática, porque cuando hay alguno que no le gusta lo que dijo el pastor, lo interpreta de otra manera y el pastor está equivocado. Entonces salió la congregación y se fundó otra iglesia. Pero aquí hay un problema. Esto lo voy a parafrasear y después nos metemos con la iglesia. Porque esto es importante, porque él viene de otra iglesia. Entonces, yo les tengo que decir por qué. Ahora vamos a ver lo que la iglesia dice del infierno. Lo que el magisterio dice del infierno. Yo le tengo que explicar a él por qué nosotros decimos que creemos en eso. ¿Por qué? Porque hay dos citas, hay muchas, pero hay dos que son fundamentales, Sebastián. Y una es 1 Timoteo 3:15, que es una charla, es un escrito que le manda Pablo a Timoteo, y dice, para que sepas, por citarlo, porque estaban lejos, le manda una carta, dice, por citarlo, para que sepas cómo comportarte en la casa de Dios. O sea, que Dios tiene una casa, en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, y escuchad, columna y fundamento de la verdad. Cristo instituyó una iglesia, ¿para qué? Para que sea el baluarte, la columna de esa verdad. Bueno, vos me podés decir, o yo le puedo decir, bueno, ¿y por qué no es mi iglesia? Bueno, muy bien, eso es otro tema. Tendríamos que buscar en la escritura si es tu iglesia o la mía, o la de él o la de aquel. Es otra historia. Pero hay una cosa que sí es importante, y es que la verdad no está en lo que yo creo. No está en lo que cree ninguno de acá, no está ni siquiera en lo que cree el Papa. Mira lo que le digo, ni el Papa, que es la máxima autoridad católica, ni él tiene la verdad. La verdad la tiene la iglesia. Por eso, que cuando la iglesia tiene desvíos de fe, de doctrina, salta enseguida. Acá no puede venir cualquiera y tirarme fruta. ¿Me tiro fruta? No es. Si va a tirar esa fruta, pase para acá, ¿sí? Le da los argumentos, y yo después le voy a dar mis argumentos. Y como el argumento es la Biblia, y la iglesia interpretó la Biblia por mandato de Dios, que ahora te voy a decir cuál es la cita, la iglesia es la que interpreta el depósito de la fe. ¿Y dónde termina el depósito de la fe? En el último apóstol, porque la iglesia es apostólica. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se verá, el que no se condenará. Y ese discípulo a todos los pueblos, bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles lo que yo les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso que Cristo está en la Iglesia Católica, porque no puede haber una entidad humana, y menos diabólica, que dure 2000 años. Eso es un argumento básico de la razón. Pero ¿qué ocurre? Cuando el Señor se va al cielo, le dicen a los apóstoles, Señor, ¿y qué hacemos con esto? Esto está en Juan. Las dos citas que recién eran Marcos 16:15 y Mateo 28:18. Pero en Juan 16:13, después te los doy. Cuando el Señor se va, le dicen los apóstoles, y hermano, ¿qué hacemos nosotros? Quedamos, ¿entendés? Se te va el líder. ¿Y saben qué le dice el Señor? No se preocupen. ¿Por qué? Yo les enviaré el Espíritu de la verdad. Es que les va a revelar a ustedes toda la verdad plena. Por eso que la iglesia existe, porque tiene la asistencia de ¿qué? Del Espíritu Santo. No hay más. Y por eso que todos los católicos creemos exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Entonces el Espíritu Santo no puede hablar lo que él quiere. Cristo en el Evangelio de Juan capítulo 6, dice que él no viene a hablar
Por su cuenta, Cristo está hablando, el Redentor. No vengo a hablar de lo que mi Padre me envió. Y cuando deja el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, y que es una persona con naturaleza divina, es Dios. Un Dios, tres personas. No pueden hablar de forma distinta. Por eso que el Espíritu Santo no puede hablar distinto que el Hijo y no puede hablar distinto que el Padre. Por eso, que no está el Espíritu Santo en todos lados. Porque el Espíritu Santo no te puede decir que esto es esto y otro te dice otra cosa y otra cosa. No, porque esto es una sola cosa y el Señor habla de una sola manera. Por eso no puede haber dos doctrinas, por eso que la verdad es una. Por eso la verdad es una. Por eso que nosotros sabemos que nosotros estamos fundamentados en qué? En la asistencia a la Iglesia del Espíritu Santo. Por eso que nosotros sabemos que en los concilios solamente, los concilios ecuménicos, se ha ido definiendo a lo largo de los 1000 años la doctrina, inclusive la doctrina que predican los hermanos protestantes. Si usted lo quiera, un monje agustino, Casimiro Reina y Valera, que son los que hicieron la Biblia Cosechina, era un monje católico. Un día se enojaron con esto, ¿no? Se fueron. Pero todo proviene de la Iglesia Católica, todo. No hay nada que no haya salido de la Iglesia Católica. El protestantismo sale de la Iglesia Católica. ¿Me entienden? Entonces nosotros los católicos identificamos muy fácil, cuando un católico no está en la doctrina. Porque esto no es un problema con los protestantes, ¿eh? El problema es que hay veces que el protestantismo, al interpretar la Escritura por su propia razón, hace las cosas muy fáciles. Vos vas a ver que la Escritura te manda a qué? Te manda a confesar tu pecado con un sacerdote, es más claro echarle agua. Así que lo dice tal cual como lo estoy diciendo yo. Ya cuando veamos el tema, puedes venir y escucharlo. Pero bueno, el protestante dice, no. Así no, ¿por qué tiene que ir con un hombre? Yo me confieso solo en mi habitación, claro, mucho más fácil. Yo en mi habitación le cuento a Dios todos los pecados, todas las chanchurías que puedo decir. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Ninguno. Anda un sacerdote a confesar el pecado. A ver hasta dónde te llega el tupé. Y lo dice cristiano, lo dice la Biblia. A quienes ustedes perdonan los pecados, le quedarán perdonados. A quienes ustedes se los retengan, le quedarán retenidos. Juan 20, 23. No es chiste. Entonces, claro, por la razón, yo ¿qué prefiero creer? Y creo que lo más sencillo. Lo más sencillo. Y ahí va entrando en esta y se desvirtúa justamente la doctrina. Porque, por ejemplo, en pentecostales tenés miles de divisiones dentro del pentecostalismo, del evangelismo ni hablar. ¿Por qué? Porque no se ponen de acuerdo con la doctrina. ¿Me entienden? ¿Por qué? Porque en la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice que ante todo quiero que sepas esto, dice Pedro, dice Dios, ¿no? En la Escritura, dice que ninguna profecía de la Escritura puede ser de interpretación privada. ¿Qué quiere decir? Que nosotros no podemos interpretar nada, porque todo lo que yo digo, no, usted puede decir, y otro lo que me dice no sale del magisterio de la Iglesia. De la Iglesia. A mí me pueden salir cosas, porque puedo entender esto, lo otro, la Biblia me lleva por acá, porque es cierto, el Espíritu Santo también habla con una persona, pero no definiendo doctrina, dándote luz sobre la doctrina, sí, fantástico. Pero magia, no, porque el Espíritu Santo puede hablar de una manera, chicos, está hablando de solo. Y hoy en el mundo, el relativismo, el materialismo que hay es terrible. ¿Por qué? Porque nos ha metido en la Iglesia el hecho de que que Dios quiere lo diverso. ¿De dónde sacaron eso? Y mezclan, claro, yo quiero lo diverso. Yo quiero, por ejemplo, a un pobre y a un rico, es diverso, ¿no? Yo quiero un negro y un blanco, claro, es diverso. Pero Dios no quiere que el rico y el pobre, y el blanco y el negro y lo que sea, piensen diferente en cuestiones de fe. Eso no. Entonces metemos la diversidad cultural y la metemos dentro de la Iglesia. Se hace una ensalada perfecta porque hoy los católicos creen cualquier cosa. Pero tenemos algo que es importante. Tenemos algo importante que es el hecho de que tenemos el lugar donde nosotros podemos entender las cuestiones de Dios de forma perfecta. Y como se le ha entendido, se los dirá. Así de sencillo. Entonces, miren, la Iglesia, con respecto a... Hoy nos vamos a demorar un poquito. ¿Sí? Tengan paciencia. Y si no, lo hacemos en 2 veces. Como usted quiere. Deciden ustedes. A mí me gustaría no ver. Bueno. A vos sola. Bueno, entonces vos tenés que decirlo.
mental, por favor. Mental. Bueno, pero no importa, después te sentás y lo ves en el video. Pero esto con la Bueno, María. miren, bueno, escuchen. Esto se lo ponemos un poquito. Miren, aquí hay unas definiciones que son complicadas, ¿no? Miren. Pues acá tenemos los escritos, pero acá hay un pequeño resumen chiquitito, ¿no? En el numeral 1033, define lo que es el infierno. Define lo que es el infierno, ¿sí? Mira lo que dice. El estado de autoexclusión. ¿Qué significa? Que Dios no manda a nadie al infierno, hermano. No, Dios no manda a nadie al infierno. Vos te mandas solo. Por eso que dice al estado de auto propio, yo me autoexcluyo. Nadie te echó, vos solo te echaste. De autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. Cuando habla de los bienaventurados, habla de los santos. ¿Sí? Es lo que se designa con la palabra infierno. ¿Ok? Mire lo que dice este mismo numeral y que es muy importante. Mire, dice, morir en pecado mortal sin estar arrepentido ni acoger el amor misericordioso de Dios significa permanecer separado de Él para siempre, por nuestra propia y libre elección. Este estado de autoexclusión, que es lo que dice ahí, de definitiva la comunión con Dios y con los bienaventurados, es lo que se designa con la palabra infierno. ¿Sí? En el numeral 34, ¿se acuerdan cuando hablamos de los cabritos y los corderos y las ovejas? Bueno, ahí lleva a esta cita, porque el magisterio de la Iglesia, y esto que yo le estaba explicando a Sebastián y a ustedes, está al servicio de la Escritura. Está al servicio de la Escritura. No es que inventa absolutamente. Ustedes no van a encontrar en el Décica, que es el libro del magisterio de la Iglesia, ni en el catecismo que tenemos, que es el convento de lo que cree el católico, y en el mismo libro de los padres de la Iglesia, nada van a encontrar algo que no esté de acuerdo con la Escritura. Por eso que siempre, cada vez que habla, el magisterio te habla y te explica y te coloca la cita a la cual se está refiriendo. O sea, no hay nada raro, ¿no? Escuchen, esto es complicado. Miren lo que dice acá. Las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno, del fuego eterno. Esto es muy importante. ¿Ustedes sabían que el juicio es inmediato a la muerte? Es inmediato a la muerte. ¡Ay, dónde está Jorgito! ¡Ay, no sé, Jorgito debe estar esperando! No, Jorgito nada. Vos te morís y se te acabó el tiempo de merecer la misericordia de Dios. Se acabó. En el preciso momento que digas, se acabó el tiempo de la misericordia de Dios. Y empieza el tiempo de qué? De la justicia de Dios. Por eso le viene el juicio. Y ese juicio está justamente en Mateo 25, 31 en adelante, donde habla de los cabritos y de las ovejas. Como quiero terminar, estoy tratando de evitar, porque tenía un montón de cosas para hacerlo. En el 37, este último, vuelve de nuevo a lo que habíamos dicho recién, que Dios no predestina a nadie a ir al infierno. ¿Ok? Para que eso suceda es necesaria una adoración voluntaria, o sea, un pecado mortal, y persistir en él hasta el final. ¿Sí? Porque el hecho de pecar o no pecar es una decisión de la voluntad humana. Nuestra decisión propia. ¿Saben por qué me estoy apurando? Porque quiero después
quiero que veamos, aunque sea en 15 minutitos, que a eso sí se van a despertar todos, porque vamos a ver cuáles son los pecados mortales, porque ese es el punto. Porque acá hablamos de pecado mortal, pecado mortal, pecado mortal, pecado venial y bueno, pero a ver, definir. ¿Dónde tengo que poner yo el cuidado mío? ¿Para qué? Para no morirme y irme al infierno inmediatamente. Porque si yo sé que tengo la alternativa del purgatorio y sé que me voy a morir con pecado, porque todos vamos a morir con pecado, pero eso es la historia. Yo lo que tengo que proteger es la salvación de mi alma. ¿Ok? Entonces necesito saber cuáles son los pecados mortales. ¿Está? ¿Todos saben los pecados mortales? Sí, pero respetan los nombres. Respetan los nombres. Los mandamientos te llevan a no cumplir los pecados mortales. Miren, entonces, dice, yo no puedo... está bien. Según los padres de la iglesia. Miren, la iglesia primitiva y los padres de la iglesia creían, acá hay un tema muy importante, miren, acá hay un tema muy importante porque acá hay algo de apologética pura, pero se nos olvida para que lo entiendan. La iglesia primitiva y los padres de la iglesia creían no solamente en la doctrina de la inmortalidad del alma, todos creemos en la inmortalidad del alma, hasta los, ¿cómo se llama? Los filósofos, siempre se creyó en la inmortalidad del alma. De manera distinta, por ejemplo, ha definido la teología católica, pero siempre se ha creído, sino en la condenación eterna de los condenados, a excepción de Orígenes. ¿Se acuerdan que le conté algo de Orígenes? Orígenes se dice, ¿no? ¿Sí? ¿Hoy? Sí. Vale. A excepción de Orígenes y algunos de sus seguidores que erraron al pensar, escuchen, que las penas del infierno eran temporales. O sea que ellos creían que el infierno no existía y que existía el purgatorio. Vos te podías con el pecado que sea, ibas al purgatorio, purgabas tu pecado, como dice ya 1 Corintios 3:3 en adelante, y bueno, y después salía y iba al cielo. ¿Sí? Pero eso él atribuía eso a quién? Al infierno. ¿Sí? O sea que no era definitivo, era temporal. Y de algunos herejes gnósticos, el gnosticismo fue la primera herejía que hubo junto con el judaísmo de los primeros tiempos. Las dos herejías contra el cristianismo eran eso, ¿no? Escuchen, miren lo que decían, que afirmaban que los que no se salvaran serían aniquilados. Curiosamente hoy, los testigos de los adventistas creen eso. Hoy lo que dicen, se salvan los 144.000, y lo otro desaparece. No hay más nada, no creen en la vida del alma. O sea que es hermoso ser testigo de Jehová. Porque tienen dos opciones, o te salvás o desapareces. Y no pasó nada. No señor, no es así. Es difícil discutir con eso, es difícil. De que hay que estar preparadito. Pero bueno, porque tenés que meterte en cosas de metafísica serias. Tenés que justificar que el alma es inmortal. Y como los católicos tienen la verdad revelada, tienen que, en ese caso, dar un paso adelante y justificar. Eso no tiene por qué justificar que el alma no es inmortal. Somos nosotros, ¿sí?, los que tenemos que justificar que el alma es inmortal. El problema es, no van a empezar por estar después, busquen, estudien, está en todos lados. Bueno, señor, dale. Acá vamos, esto se los pongo, ¿por qué? Porque es muy importante ver qué pensaban, quiénes, los padres de la iglesia, quiénes son los padres de la iglesia, los discípulos más prominentes de quiénes, de los apóstoles. Los apóstoles tuvieron el primer siglo, Jesús y los apóstoles. Ya a partir del primer siglo en adelante los apóstoles se murieron. ¿Pero qué tuvieron al lado? Gente a las cuales les llegó de primera mano, ¿qué cosa? La doctrina católica. Por eso que lo que decía esta gente era muy importante. Para cómo todos estos fueron mártires. Todos murieron por Cristo, la mayoría. Miren, San Ignacio de Antioquía, que es el primero que dice que la iglesia es católica. El nombre de católica a la iglesia se lo pone San Ignacio de Antioquía sobre el año 107 por ahí. Y mire cómo definen estas cuestiones, ¿no? Miren, dice, no os hagáis ilusiones, hermanos míos, cuanto más el que corrompa con su mala doctrina, está hablando de doctrina, de creencia, no puedes creer cualquier cosa, porque si vos crees cualquier cosa y no crees a la verdad, no estás creyendo a Cristo, porque Cristo ¿qué es? El camino, ¿no? Es la verdad de la vida, pero si vos no crees en la verdad, no crees en Cristo. ¿Me entienden cómo es la historia? La fe de Dios por la que Jesucristo fue crucificado
Ese tal, convertido en un impuro, miren lo que está hablando. Miren lo que está hablando, ¿eh? Está hablando que aquel que no se mantiene en la doctrina sana, en la doctrina de Jesucristo, es un impuro. Y miren lo que dice. Y te muestra acá Apocalipsis 21-27. ¿Y por qué pone la iglesia Apocalipsis 21-27? Porque no te va a poner lo que dice ahí. No te va a poner ahí porque dice, bueno, estás buscando acá, ahora la reina, busca Apocalipsis 21-27, fíjate qué dice. Todo servido, así no. ¿Y qué dice ahí Apocalipsis 21-27? Dice que nada impuro puede entrar al reino de los cielos. Y ese es el gran problema que tiene los protestantes. ¿Quién no se muere por pecado? ¿Quién no se muere por pecado? Nadie, a excepción de alguien que recibió la absolución del pecado en el momento de muerte, o un poquito antes. ¿Me entiendes? Y dice la Escritura, Apocalipsis 21-27, búsquenlo, no lo vamos a leer porque si no se nos tarde y no terminar. Apocalipsis 21-27 dice que nada impuro puede entrar al reino de los cielos. Eso sería muy loco, ¿no? Porque no, ¿quién entraría al cielo? Nadie, solamente por parte. Bueno. Primero que dice, ese tal, aquel que tiene una mala doctrina, ¿sí? Ese tal convertido en un impuro, irá al fuego inextinguible. Y lo mismo que él, quien quiera lo escuchare. Por eso que esto no es. Nosotros los católicos no tenemos, y los católicos no protestantes, ningún cristiano, tenemos que decir, ay, pero yo seguía al pastor Joao y el pastor Joao me enseñó mal. Ah, sí, mira vos. ¿Y qué hacía vos con el pastor Joao? Ay, pero a mí el sacerdote te me enseñó mal. ¿Y qué? ¿Vos lo tenés que decir por la iglesia? No tenemos pelo, no tenemos excusa. Nadie tiene excusa. Ay, pero lo mismo me dijo algo. Y si no estaba de acuerdo a la doctrina, no estaba de acuerdo a la doctrina. Y vos no tenés que ser un creyente, no tenés que creer al hombre, tenés que creer a qué? A la iglesia. Por eso nosotros hemos hecho esa salvaguarda, que es justamente la iglesia, que nos dicen qué tenemos que creer. Porque tiene la asistencia del Espíritu Santo. En definitiva, el que nos dice lo que tenemos que creer, ¿quién es? El Espíritu Santo. Por eso que los católicos no podemos hablar de dos maneras distintas. Pero hoy, claro, hoy no nos gusta la uniformidad. Hoy, en el mundo de hoy, no, todos tenemos que decir, ay, la uniformidad es mala. No. En la iglesia la uniformidad es poder cumplir el mandato del Señor. Que todos sean uno. Misma doctrina, misma fe. Mismo cuerpo, misma iglesia, mismo bautismo, mismo Señor, misma esperanza. Mire Justino Martí, dice, porque entre nosotros el príncipe de los malos demonios se llama serpiente y Satanás, el diablo, el calumniador. ¿Cómo os podéis enterar? Si queréis averiguarlo por nuestras escrituras, y que él y todo su ejército, juntamente con los hombres que le siguen, haya de ser enviado al fuego para ser castigo por la eternidad sin término. Cosa que de antemano fue anunciada por Cristo. Por eso que los cristianos siempre decimos que estamos en combate. Y hoy hablar de combate, ¡ah, qué violento! No, el combate de la fe. Efesios 6:10, léanlo por favor. Sí. Policarpo, dice, miren, acá cuentan el martirio de Policarpo. Miren lo que decía. Miren lo que decía Policarpo. Decía, cuentan de su martirio, ¿no? Y sostenido por la gracia de Cristo, despreciaba los tormentos terrenos. Escuchen, pues por el sufrimiento de una sola hora se compraba la vida eterna. Que es lo mismo que están pensando toda esa gente que yo decía, que hoy están martirizados en Nigeria y en Siria también, ¿sí? Que no renuncian de Cristo. ¿Qué te cree que les pasó por el corazón a esa gente? Me compro la vida eterna con el sufrimiento que voy a tener hasta que este tipo termine de matarme. Cuando este tipo me mate, me tengo la vida eterna. Y eso es lo mismo que decía Policarpo. Porque hay gente que se forma, ¿me entendés? Si no se deforma y lo sabe estas cosas, y Policarpo sabía, tenía la fe plena. Mira lo que decía, pues por el sufrimiento de una sola hora me compraba la vida eterna. ¿Con qué compramos nosotros la vida eterna? Con la vida, nada más. Después ya no sabemos más nada. Mira lo que dice, el mismo fuego de los inhumanos atormentadores le resultaba refrigerante. Escuchen, la barbaridad, ¿no? ¿Qué está diciendo, no? Pues tenía ante los ojos el huir del Eterno. No del Eterno, no está hablando de Dios ahí, está hablando del fuego eterno. ¿Sí? Del infierno. Huir del Eterno. Y que jamás se extingue, está hablando del infierno. Y con los ojos del corazón
contemplaba ya los bienes reservados a los que valerosamente resisten. El tipo en el martirio, en el sufrimiento que estaba sufriendo en ese momento del martirio, el tipo tenía el corazón y los ojos puestos a dónde iba. Háganme lo que quieran, ¿qué me importa? Qué fe, ¿no? Sí. Vamos a leer después vamos a leer un par de cositas y después terminamos. Miren, San Juan Crisóstomo, tremendo santo, este es del siglo IV. Miren lo que dice. Dice, da la explicación detallada de la diferencia entre la pena de daño y de sentido. Porque hay una pena de daño y una pena de sentido. Pero no vamos a hablar de eso hoy, lo vamos a referir en el purgatorio. Y de cómo la primera es la principal pena del infierno. Porque vos tenés el sufrimiento de sentido y el daño. ¿Y qué va a decir San Juan Crisóstomo? Lo hago más cortito. ¿Qué va a decir San Juan Crisóstomo? Que es mucho más doloroso el hecho de saberse excluido de la comunión beatífica, de ver al Señor y contemplar al Señor, que la pena de castigo. Que la pena real del infierno, si bien está de los dos lados, pena de daño y de sentido, la pena de daño es terrible, porque vas a contemplar cómo aquellos que vivieron en Jesús, ¿sí?, están gozando de la bienaventuranza del cielo y con la condenación eterna. Eso es terrible. ¿Se acuerdan por el rico y Lázaro? Uno en el seno de Abraham y el otro allá, sufriendo las penas del infierno. Bueno, y miren lo que dice acá. Esto es terrible, lo puse así porque esto siempre me movió. Dice, pero yo no vacilo en afirmar que la pérdida de la gloria eterna, escuchen, la pérdida de la gloria eterna es más amarga que el fuego mismo. Sin embargo, aun cuando me pongas 1000 infiernos delante, nada me dirá comparable con la pérdida, escuchen, nada me dirá comparable con la pérdida de aquella gloria bienaventurada, con la desgracia de ser aborrecido de Cristo, de tener que oír de su boca, no te conozco. Y eso es real, eso está en la Escritura. Aléjense de mí, agente de maldad. No te conozco. ¿Por qué me dijeron Señor, Señor? Pero no hicieron lo que yo les dije. Y eso va a pasar. Todo aquello que podamos estar condenados al infierno, vamos a recibir esto. Pero si yo doy tantas clases, Señor, en tu nombre, aléjate de mí, agente de maldad. No te conozco. No lo hiciste por mí, lo hiciste por vos. Asistir tal y importante. Y eso lo digo por mí. No que sea así, pero puede ser así. Entonces es muy importante. Aléjate. No te conozco. Eso es el peor dolor que pueda recibir una persona. Porque eso lo va a llevar de por vida, por siempre. Eternamente. Dale. Definición dogmática. Dogmas. Vemos los dogmas y vamos a los pecados. Escuchen. Esto es lo que define la iglesia. Y la iglesia se toma. No es que la iglesia define algo porque se cree en el momento. Los dogmas de la iglesia se definen cuando hay una necesidad de definir porque hay herejías. Entonces la iglesia se une a toda la iglesia del mundo y define lo que la Escritura dice, lo que Cristo dice por la asistencia del Espíritu Santo. Entonces, en el año, miren, en el año 1274, siglo XIII, la iglesia se junta en el segundo concilio de Lyon, en Francia, y miren lo que define, escuchen, dale que siglo de Lyon, no, dale. El 858 es el numeral del Magisterio de la Iglesia, del libro que se llama Magisterio de la Iglesia. Está en ese numeral, el 858. Miren lo que dice. Las almas de aquellos que mueren en pecado mortal o con solo el original, miren, o sea que no están bautizados, ¿ok? Es un temita, se descienden inmediatamente al infierno. No hay nada que hacer. Pecado mortal, ¿ok? La misma sacrosanta Iglesia romana firmemente cree, escuchen, esto es definición dogmática, cree y firmemente afirma que asimismo comparecerán todos los hombres con sus cuerpos el día del juicio ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de sus propios hechos.
después, no tenemos tiempo ahora, pueden leer esta cita, es fantástica. Tal. En el Concilio de Florencia, 200 años después, ¿sí? Miren, otra vez más, reafirma todo. Pero las almas de aquellos que mueren en pecado mortal, actual o con solo el original, bajan inmediatamente al infierno para ser castigadas, si bien con penas diferentes, depende de su otro tema. 1351, dice, firmemente cree y profesa y predica que nadie que no esté dentro, esto es terrible, esto ya lo vamos a ver después, esto, escuchadlo, esto es muy serio, es muy serio. Este dogma, la Iglesia Católica ya no cree en este dogma, no la Iglesia Católica, los católicos. Cuando yo predico este dogma, me quieren matar, pero esto es dogma católico. El dogma es una verdad revelada por el Espíritu Santo de la Iglesia que no puede ser cambiada, solamente puede ser creída, porque ¿quién habló? El Espíritu Santo, punto. ¿Sí? Mira lo que dice. No voy a desarrollar esto, se lo voy a leer. La Iglesia Católica firmemente cree y profesa y predica que nadie, ¿no? Que no esté dentro de la Iglesia Católica, no solo paganos, sino también judíos, herejes y cismáticos, puede hacerse partícipe de la vida eterna, sino que no el fuego eterno que está preparado para el diablo y sus ángeles, a no ser que antes de su muerte se uniera a ella, con ella, y que es de tanto precio, miren, algo precioso, algo valorable, la unidad en el cuerpo de la Iglesia, que solo a quienes en él permanecen les aprovechan para su salvación los sacramentos. Y eso es central. ¿Saben por qué? Esto es central. El protestantismo en general, no importa ver, destruyó los sacramentos. Y una teología moderna que entró en la Iglesia, y debía decir el teólogo católico Karl Rahner, una desgracia absoluta para la Iglesia, metió una doctrina herética que nos hace creer a los tontos, ¿sí?, que la gracia de Dios se obtiene de cualquier lado. O sea, la gracia de Dios se adquiere de cualquier lado. Cuando Dios, muy clarito, eso está en la Escritura, definió siete sacramentos. ¿Para qué? Para proveernos a los que creemos de la gracia necesaria para llegar a la vida eterna. Y el protestantismo, ¿qué hizo? Sacó prácticamente todos los sacramentos. El único sacramento que le quedó es el bautismo. El bautismo, nada más. Sacó la confirmación, sacó la comunión, porque no queda en el cuerpo y sangre de Cristo, que es muy claro en la Escritura también. En el matrimonio, ¿cómo es el matrimonio? No, es un contrato. Ellos tienen un contrato, no es sacramento para ellos como el nuestro. La unción de los enfermos, el orden sacerdotal. O sea, han vaciado las iglesias, ¿sí? ¿De qué? De la fuente de gracia. Por eso que la iglesia, no Carlito, esto se lo he discutido y serio, donde no, la gracia, no, señor, la gracia, justamente, este dogma, está así, ¿por qué? Porque justamente Dios dejó en la iglesia los sacramentos para que el hombre reciba la gracia redentora. ¿Para qué? Para no salvarse. ¿Me entienden? Entonces es muy necesario formar parte de ese cuerpo. Ojo, ya vamos a ver el dogma, que tampoco es tan estricto, porque hay que entender qué significa cuerpo. Hay que entender cuáles son los que no están en el cuerpo, que no es físico la cosa. El cuerpo es cuerpo místico de Cristo. Él, por ejemplo, puede estar más herido al cuerpo místico de Cristo que muchos católicos. ¿Qué hace la que escuchan? Puede haber un deseo implícito, que ya no es implícito, es explícito, porque está acá, lo estamos viendo, tocando, ¿de qué? De conocer la verdad de la Iglesia Católica, aunque sea por inquietud. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que él en este momento no estaría formando parte del cuerpo de Cristo? No lo podemos asegurar. ¿Entiendes? Pues, por eso tengo un tema para hablarlo, pero eso que te salvamos, la gracia la agarrada, comprar el kiosco, no pasa nada, en tu casa viene el Espíritu Santo, te llena de gracia, no, eso no es católico. Dale. Esto, bueno, no se lo voy a leer ahora, va a estar en material.
Esto del Concilio Vaticano II, para aquellos que dicen, no, pero me estaba hablando del siglo VIII, me estaba hablando del siglo XIII, ¿qué me está hablando? Yo te puedo hablar hasta el último día que la Iglesia siempre dice exactamente lo mismo. El Concilio Vaticano II, Lumen Gentium 48, es una constitución dogmática del Concilio Vaticano II, habla en relación a todo lo que estamos diciendo. No lo veo ahora para no perder tiempo. Pero miren, el Papa Pablo VI, ¿sí? El primer Papa después del Concilio Vaticano II, dice una frase muy linda que me gustó, después se lo puse, y lo que dice: los que los rechazaron el amor y la piedad de Dios, los que rechazaron el amor y la piedad de Dios, hasta el final, los que rechazaron hasta el final, o sea que nunca se convirtieron. Por eso que Dios te da el tiempo hasta el final de tu tiempo, ¿sí? Sean destinados a fuego que nunca cesará. Con esto está. Hay mucho, pero con esto creo que quedó claro, ¿no? El silencio habla.